A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados con nuestros amigos de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, la convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos acompañan en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión en cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV. También las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, Rosa María ya está lista para el análisis. ¿Qué nos va a analizar Rosa María? Primero nos va a contar, y la saludamos y la felicitamos porque ha tenido un triunfo nuevamente en la justicia. ¿Recuerdan ustedes la historia que siempre nos ha narrado Rosa María de la concentración de medios? Ella y otros periodistas presentaron hace algún tiempo una denuncia, una demanda, una acción de amparo interpuesta hace 10 años por el acaparamiento de los medios, refiriéndose al artículo 61 de la Constitución. Ayer han obtenido una segunda victoria en esta instancia. Fueron 8 los periodistas, como nos recuerda siempre a Rosa María, 2 de ellos ya fallecieron. Rosa María está en la lucha y lo que busca, como ella ha dicho siempre, es llegar a fueros internacionales y ojalá que sea pronto y no dure otros 10 años más. Ayer, por ejemplo, veíamos que la concentración de medios tenía su efecto. Todos los otros medios, el comercio y sus satélites, tenían el mismo titular. Y también nos va a hablar un poco sobre lo que ha hecho la Corte Interamericana, sobre las medidas que está pidiendo para resguardar la vida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de su familia, el doctor Jorge Salas Arenas. Y también qué pasa con la CINEACE. Todo esto Rosa María nos comenta y analiza. Muy buenos días, Rosa María. Felicitaciones por el triunfo de ayer. Perdóneme, Abel. No te capté lo último. Hola. He perdido el micrófono. Aló, acá estamos. ¿Ahí me escuchas? Ahora escucho muchísimo mejor, ahora sí. Te decía felicitaciones por la noticia de ayer, después de 10 años. Muchas gracias. Hay muchas buenas noticias que vamos a compartir hoy día con ustedes. Y sí, efectivamente, ayer ganamos una causa muy importante para todo el país, más que para los periodistas que la presentamos, por supuesto. De eso vamos a hablar ahora. Pero lo primero hay que cumplir con los auspiciadores. Abel ya tiene los dedos listos para bloquear a los trolls que ayer no lo dejaron en paz y hoy día tampoco. Yo estoy muy agradecida de que sigan hablando de mí después de 2 días, pero vamos a seguir contándoles también de la postmarcha y el negacionismo, una nueva corriente en las redacciones peruanas. Pero vamos primero a los auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visita Sé que te congelaste, Rosa María, por un minuto. ¿Se ha congelado? ¿Ah?
¿Sí? Bueno, Conocer Rosa más. María, Sí. te congelaste por unos segundos, así que volvemos a agradecer a Palestra, Rosa María, Sí, por sí, favor. sí. Y además, tienes toda la razón, porque tenemos un nuevo mensaje de Nuevo, Palestra eso, van a hacia que presentar llegó un ayer, libro. y eso es exactamente lo que estoy buscando, porque ayer nos ha llegado un nuevo mensaje de Palestra que creo que es importante para todos ustedes, si es que lo encuentro. Abel me ha mandado Sí, tantas fotos ayer. van a presentar un libro el próximo 24 en la Feria Internacional del Libro que se inauguró el día de ayer, a las 8 de la noche, en el auditorio Jorge Eduardo. ¿Encontraste? Así es, ya Ahí está. está. Tengo. Palestra Editorial les invita a la presentación del libro Temas para repensar la Constitución del 93 a 30 años de su vigencia. Este lunes 24 de julio a las 8 de la noche en el auditorio Jorge Eduardo Eilenson de la Feria Internacional del Libro. Será un espacio de análisis de las instituciones contenidas en la Constitución, especialmente en el contexto de crisis política de los últimos años. Participan los especialistas Francisco Iguren, Liliana Salomé de Resurrección y Samuel Abad. Más información en palestraeditores.com. Y después tengo que hacer un comercial, Abel, porque yo también voy a estar en la feria del libro este domingo a las 7 de la noche. La Resistencia puede ir preparando su caquita. Voy a estar ahí. Dicho sea de paso, antes de ir a otros auspicios, ayer no inauguró la feria la ministra de Cultura. Mandó a la viceministra. No Muy bien. podía, pues, no podía. ¿Cómo iba a ir si avala gente que destruye No, libros, que está contra la asalta cultura? presentaciones de libros. O sea, imagínate. Ajá. Muy bien. No se olviden de que pueden colaborar con nosotros a través del QR que aparece en pantalla, lo capturan y nos hacen una donación a Yape o a Plin. Y reitero, si usted se tomó una foto conmigo el día de la marcha, un solcito por la foto, ¿no? Por favor, y con eso, pucha, que con eso llegamos de verdad casi hasta fin de año, ¿eh? Ayuden un poquito a través del QR. Yo sentí que me tomé cientos de fotos, pero cientos de fotos. Además de la gente que filma sin que uno se entere, etcétera, etcétera, ¿no? Si tienes un TikTok donde me insultas también, 5 solcitos por el TikTok, ¿no? Nos ayuda a llegar a fin de año. Y si usted vive en el exterior, le gusta este programa, por favor ayúdenos a través del sistema PayPal. Entran a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y nada, hacen una donación con cualquier tarjeta de crédito. Nos ayudan mucho. De verdad que estamos muy agradecidos a la gente que lo hace de manera periódica, porque con eso sí llegamos a fin de mes. Y no se olviden, me han escrito de el Hogar San Martín. Este domingo han comprado muchas tarjetas, están muy agradecidos, pero este domingo es la apoyada que recoge todos los recursos necesarios para sostener un hogar de ancianos que los acoge durante el día, ¿no es cierto? Desayuno, almuerzo, un lunch en la noche o en la tarde. Hay actividades, hay compañía, salud también, porque el policlínico está al lado. Entonces, esta actividad es muy importante para estos fondos. Este domingo, la apoyada San Martiniana. Y además hay eventos, ¿ah? Porque hay música, va a ir un imitador de Sandro. O sea, tienen sus cosas bien entretenidas. Más tarde les pongo un TikTok que ellos mismos han preparado. Sí, bonito. Muy bonito, lo vamos a compartir con ustedes porque de verdad que con mucha gracia, ¿no? Han actuado para el TikTok y les ha salido la verdad muy bien. Y bueno, vamos Hay que a... recordar, Rosa María, hay que recordar, se han preguntado dónde es Girón Callao, casi en la esquina con Tacna, frente a la casa de Santa Rosa, donde está el Pocito, ahí al frente es la casa de San Una Martín. casa muy antigua que los frailes dominicos tienen hace muchísimos años y hacen esta obra social que se expandió a Chosica también. ¿Se acuerdan? Una vez les presentamos Sí, sí. la casa hogar en Chosica para que los niños que salen del colegio y sus padres trabajan tengan un lugar donde estar y hacer sus tareas, compartir hasta la noche, que sus papás regresan de trabajar y los pueden recoger, pero que están en un lugar seguro, una obra muy, muy social, muy importante en Chosica. Entonces,
sobre todo porque los padres a veces trabajan muy lejos. El Hogar San Martín en Lima, para todos los adultos mayores del centro de Lima, que muchas veces sí tienen donde dormir, pero nada más. Y acá hay salud, comida y sobre todo compañía, afecto, entretenimiento, para no estar solo, ¿no? Para no estar solo, una de las grandes durezas de la vejez. Muy bien, ahora, acá no estamos solos. Abel está rodeado de trolls. Terminó el programa ayer y me dice, no te imaginas. Y yo ayer todo el día, algunos que me han dado pena, debo reconocer eso porque pensé que eran gente amiga y que entendían lo que estaba pasando en el Perú. Pero bueno, así es la vida cuando, ¿no es cierto?, haces tortilla, tienes que romper huevos, pues no hay nada que hacer. Otros sí, los trolls de siempre, pues no en manada. Pero hay un fenómeno más grande, ¿no? Que tiene que ver con muy buenas noticias de ayer y de las que vamos a comentar ahora. Y ese fenómeno lo escuchaba a Marcos y Fuentes hoy en la mañana, es el negacionismo, ¿no? Mediático y social. Miren, la marcha que hubo el miércoles a la que fuimos yo y Abel, ha sido una marcha, Omar Coronel, que investiga tamaños de marcha, participaciones, dice que es la marcha más grande que ha habido desde que Castillo juramentó, considerando todas las marchas del fraude y todo lo demás, más las marchas anti-Castillo, las marchas pro-Castillo. Ha sido la marcha más grande que ha habido en Lima en los últimos 2 años. Invisibilizar eso en la prensa, lo único que genera es un fenómeno del cual ya hay data, y ese fenómeno se llama el desprecio a los medios de comunicación, la desconfianza en los medios de comunicación. Eso está medido. Todos los propietarios de medios de comunicación saben que hay una idea generalizada de desconfianza en los medios de comunicación. Eso es muy malo, porque la gente a veces no diferencia, ¿no? A veces, cuando el caso es muy rochoso, sí diferencia, pero en general, todos los periodistas, ¿no? Todos los medios nos hacen daño solo a sí mismos, nos hacen daño a todos. Pero este fenómeno negacionista es bastante extraño, ¿no? Porque ustedes quieren marchar para que hayan muertos. No hay ningún muerto. Ah, la marcha fue un fracaso porque no había ningún muerto. ¿Qué clase de moralidad pública es esa? De verdad, yo no entiendo. Pero la cantidad de troles que he tenido ha sido muy graciosa. Ahora, yo estoy encantada de que ahora soy alcohólica, borracha, me caigo por los pisos, seguramente en el centro de Lima, Abel, porque en realidad la consigna troll era que yo no había ido a la marcha. ¿Ah, No, sí? tú nunca fuiste, tú no has ido, porque el negacionismo pues tenía, y ahora no, sí fuiste, pero mientras la gente luchaba, tú te emborrachabas, por el amor de Dios. Todo esto es cortesía de alguien de Perú 21 que estaba dentro del mismo sitio que yo, porque han tomado la foto de la mesa de un poquito más allá, pues un sitio muy amplio, y yo francamente no conocía, muy simpático. Y los mismos memes y los mismos memes. Ahora, mientras sigan hablando de nosotros, Abel, yo no tengo ningún problema. Y les ha ardido, pues, ¿qué puedo decir? Hay una derecha bruta de achorada en el Perú. ¿Qué puedo hacer? Así como una izquierda histérica, también, y brutísima, más bruta todavía tal vez. Hay Yo una creo, derecha bruta de achorada, pues, ¿qué vamos a hacer? yo creo que lo que más, Rosa María, yo creo que lo que más les ha ardido, de verdad, y creo que te lo dije en la Plaza San Martín, la gente gritaba Rosa María Presidenta y los aplausos. Esa parte me puso a mí Y un poquito como nerviosona, te dije, porque yo claro que no es mi sí, interés, no es mi eso, interés. eso. Ujú. Oye, no es mi interés. Pero yo quisiera que algunos de estos y sus trolls cruzaran la Plaza de Armas así. Y acaba la moraleja para los políticos. Conéctense con su gente. Habían partidos ahí. Yo hoy día me he enterado que estuvo Johnny Lescano, por ejemplo, no lo vi. Pero estaba el Partido Morado y estaban al lado de la gente. Un partido, una organización política, un político que quiere distanciarse
del sentir popular no tiene futuro, pues. Y un periodista que no quiere ver lo que está pasando y tiene que verlo, porque tiene que reportarlo de alguna manera, tiene que salir a sentir y a escuchar qué te pide la gente, qué quieren. Más allá de una encuesta, que yo considero un método de medición de la opinión pública estadísticamente muy válido, a veces hay sesgos no muestrales, pero en fin, eso es otra historia. Ir a escuchar a la gente es lo más valioso que puede hacer un ser humano. Porque no estás yendo a juzgar, no estás yendo a condenar, estás yendo a escuchar. Y si mi presencia ayuda a que tengamos forma democrática de gobierno, ¿saben lo que me decía la gente? Y lo han dicho varios expertos. Con usted no nos van a gasear. Venga porque con usted no nos gasean. ¿Qué les puedo decir? Si para eso va a servir mi presencia, bueno, pues para algo sería útil, ¿no? Es increíble que la gente sienta que no tiene ningún derecho y que si no tiene a alguien mediático, la van a aplastar. Es terrible. Políticos, escuchen eso. Con usted no nos gasean. Debería darle vergüenza a la sociedad peruana y al Estado peruano que ese sea el sentimiento de la calle. Porque significa que no le estamos dando ciudadanía ni respeto a los seres humanos. Hay muchas cosas para pensar de lo que pasaron el miércoles. Por supuesto que sí. Y de lo cual estoy, les reitero, sumamente orgulloso. Y pueden hacer notas de prensa, pueden insultarme, pueden hacer lo que quieran. Pero yo no me voy a quedar callada cuando la forma democrática de gobierno cae. Cae. Y cuando ustedes se queden sin democracia, habrá un grupo de gente que dirá, bueno, por lo menos yo hice todo lo que pude. Y habrá otro grupo de gente que dirá, ¿pero por qué? ¿Cuándo pasó esto? Sin democracia no hay libre mercado. Sin libre mercado no hay derecho de propiedad, no hay contratos que se respeten. ¿Ok? Tenemos un alcalde de Lima que no respeta contratos, que el día 29 quiere ir a tomar por la fuerza casetas de peaje, porque no respeta un laudo arbitral, porque no respeta un tribunal arbitral, no respeta contratos. Esa es la derecha de Lima, una derecha que ni siquiera respeta sus propias reglas básicas, una derecha mercantilista, que está en negocios, en intereses, en mejor no salgo porque me quedo sin auspiciador. Ahí no está sirviendo al público, está sirviendo al auspiciador. Bien por ti, pero eso no es servicio. Y no van a despertar porque es bruta, pues. Acuérdense del cuento del fraude. ¿Cuánto daño ha hecho y cuántas veces lo dijimos por el amor de Dios? Esto hace daño a la democracia. Porque aquellos que sí votaron por Castillo, lo que sienten es que les están robando el voto y se van a sentir empoderados para decir que contra ellos también el día de mañana se ha cometido un fraude. Siendo todo esto mentira. Mentira. Pero les decía que hay buenas noticias y tengo que agradecer la cantidad de gente que me ha escrito ayer que no me imaginé, la verdad, también. Muy empoderada para decir lo que piensa y pensó que no lo iba a poder decir. Y a ellos también les agradezco porque han sido un gran apoyo. Mientras hay hordas de trolls y de políticos resentidos, como tú dices, mucha gente muy cariñosa, alguna que conozco poco, otra que conozco mucho, ayer han escrito, he estado todo el día contestando mensajes. Y debía leer el libro de Christopher Acosta, pero he leído una buena parte, así que ahora lo vamos a conversar con él, está muy bueno. Y las buenas noticias. Primera buena noticia, ayer ganamos. Dicen que cuando Dios da a manos llenas. Bueno, primero el miércoles la marcha y ayer ganamos. ¿Qué ganamos? ¿Y por qué digo ganamos y me incluyo? En el año 2013 se produjo la venta de
todos los activos y los, etcétera, etcétera, de la empresa Epensa. Epensa, de propiedad de la familia Boyce, tenía como medios bandera, Correo, Ojo, Ajá, en ese entonces, y medios deportivos. El comercio compró todo. Pero resulta que el comercio ya tenía 55% del mercado y al comprar a Epensa llega a tener 80% de los medios de prensa escrita del Perú y 2/3 del canal más importante del Perú. La Constitución en su artículo 61 señala expresamente que no prohíbe el monopolio per se, pero sí el abuso de posición de dominio, salvo en el caso de los medios de comunicación. Una disposición que viene desde el año 1978, cuando se debate, se incluye en la Constitución de 1979, exactamente en los mismos términos. ¿Por qué? Porque se venía de un monopolio estatal. Entonces, el constituyente del 79 dice no al monopolio estatal, ni tampoco al monopolio privado. Pero va más allá en la línea de lo que señalaba ya la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que los insumos, la propiedad directa o indirectamente no pueden acapararse. La palabra es acapararse, ¿ok? Lo dijimos en público, por supuesto no nos hicieron ningún caso, y un grupo de 8 periodistas decidimos en ese momento demandar en una acción de amparo en función del artículo 61 contra el acaparamiento de medios. No es posible en ninguna sociedad liberal del mundo que un solo propietario tenga el 80% de la prensa escrita. De verdad, en ninguna sociedad, piensa en la sociedad más liberal que hay, imposible. Estados Unidos tiene todo esto regulado, ¿no? Como es lógico. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasa ayer. Ustedes se paraban en el kiosco y el único medio que decía que la marcha había sido pacífica, nacional además, y masiva, era la República. ¿Y solo la República lo sabe? No, lo saben todos los demás. Lo saben todos los demás. Fracasó, no tomaron nada, no paralizaron el país. Primero te cuentan una historia de terror. Esa historia de terror no se materializa, al contrario, entonces te dicen que no existió nada. Antes de la marcha eran los terroristas, la camarada Vilma, los lingotes de oro, alimentado en alianza con la Policía Nacional y el gobierno. Medios de la concentración trabajando para el gobierno. Y de ahí no pasó nada. Por eso es que esta demanda interpuesta hace 13 años no pudo haber sido notificada en mejor día. Porque el día que vayamos a la Corte Interamericana, lo único que tengo que hacer es llevar las portadas de ayer, sin agregar más. Y decirle, señor juez, esta es la realidad del Perú. Obviamente, la situación hace 10 años no es la situación hoy. Hoy, por el mismo desprestigio que les puedo decir que no sepan de los medios de comunicación, por la crisis del papel y por muchas razones más, la prensa escrita ya no tiene el peso que tenía. Ya hace 10 años estaba en crisis, hoy está en una crisis muchísimo mayor. O sea, con decirles que más gente ve este humilde programita que lee incluso los periódicos más importantes. Algunos medios están migrando hacia el streaming, que es lo lógico. Otros se quedaron atrás y no lo lograron. Pero lo cierto es que ganamos ayer. Ganamos y el juez declaró la compraventa nula. En una acción de amparo tienes que revertir las cosas al estado anterior. Esto puede ser materialmente imposible, algunos dirán, y discutible, lo discutiremos después, pero ganamos porque siempre tuvimos razón. El comercio hizo una campaña en redes y en su propio periódico para decir que no teníamos razón y siempre tuvimos razón. Siempre. Y cuesta, obviamente, por ejemplo, mi nombre no puede aparecer en el comercio. Por años, ¿ah?
Y cuando me han pedido alguna colaboración, porque bueno, no les queda otra, siempre les he dicho, chicos, tengan cuidado, porque a los dueños, de repente tú eres nuevo, no lo sabes, pero los dueños tienen la orden de que yo no aparezca en tu medio, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en una encuesta de frivolidades, nada, ¿no? Yo no existo para tu medio, porque ellos decretan muerte civil también, entonces, y eso es bien fácil de probar. Bueno, entonces, hace 3 años ganamos, ¿ah? Esta misma historia, ustedes dicen, ¿ya no nos has contado eso? Sí, ganamos también. Pero los doctores Monroy y Gersi, que son muy buenos para esto, ¿ah? Los mejores, para mantener una acción de amparo 10 años en primera instancia, no hay quien los gane, ¿ah? Buenísimos. Entonces, apelaron, llegaron a la superior, y la superior dijo que no le habían notificado a uno de los fallecidos. ¿Cómo? No, sí le habían notificado, está fallecido. Ah, tienen que notificar a sus herederos. Pero falleció en el transcurso de la sentencia y todos están notificados. Y a él le ha llegado la notificación, claro, sus herederos la pueden leer. No, nulo todo lo actuado, regrese a primera instancia. ¿No? Es como un juego en el que avanzas casillas y te regresan al punto de partida. Bueno, 3 años y van 10. En el interín, en el año 2, ante el retardo, la acción se presentó el 2013, el 2015, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el año pasado, o este año, ya no sé, la Comisión ha decidido acoger nuestro caso y presentarlo ante la Corte, cosa que yo espero que suceda, porque obviamente van a volver a apelar y si van al mismo tribunal o a uno parecido, yo estoy segura que los doctores Monroy y Gersi van a encontrar que, no sé, notificaron de noche cuando tenían que hacerlo de día, ¿no? Faltan 2 sellos en la página 23, han foliado mal 3 páginas, o Dios sabe qué. Y vamos a pasar de nuevo a primera instancia, donde demorarán 3 años en hacer exactamente el mismo fallo, porque son las 200 páginas bien parecidas. La Corte Interamericana puede pronunciarse sobre un caso que tenemos ganado desde el primer día por una razón muy sencilla, porque el caso es muy simple. La Constitución lo prohíbe, es un caso de puro derecho, lo prohíbe. Pero además, si voy a la Corte, puedo explicar cosas como las que han pasado ayer. Porque si no tenemos una diversidad de opiniones y de medios, se controla el flujo de la información. Ahora, sí, es verdad que hoy día con Internet tenemos más opciones, gracias a Dios. Es más grande el espectro y la posibilidad de informarse, pero como ustedes saben, hay muchísima noticia falsa y todavía Internet está en pañales en materia ética. Falta avanzar muchísimo en construir un sistema de información que sea confiable para todos. Así que ganamos ayer. Obviamente esta noticia no la van a ver en la primera plana del comercio. No, 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 no. Les ganamos porque siempre tuvimos razón. El precio fue alto, por supuesto, es nunca más trabajar para ningún medio de comunicación, ni siquiera para América, que tenga que ver con el diario del comercio. Porque esa es la sanción. Y no todos podían firmar, no todos mis colegas podían firmar. Muchos quisieron hacerlo y yo siempre les dije, mejor no. Los más viejos, en realidad, yo soy la menor de todos, pero tan mayores que Enrique Sileri murió antes, muchísimo antes de siquiera tener la primera sentencia. ¿De qué estamos peleando? Peleando. ¿Qué más les tengo que contar? Otra buena noticia, muy, muy buena. Tengo que decir los nombres bien porque si no, los voy a decir mal y no quiero. La Iglesia Católica tiene una gran capacidad de curarse a sí misma, de sanar. Por eso siempre prevalece. Por eso que tiene más de 2000 años. Por su gran capacidad de resistir, sanarse, curarse a sí misma. Sus tiempos son largos, es verdad. Más o menos como mi acción de amparo. Pero hay noticias importantes para la Iglesia Católica del Perú.
La próxima semana estarán en Lima Charles Chiculina, Monseñor Chiculina es arzobispo de Malta, y Jordi Bartomeu, que además es también abogado y sacerdote, y a ambos se les conoce como el equipo flagelo de la pederastía, flagelo de los pederastas dentro de la Iglesia Católica. Ellos representan al dicasterio para la doctrina de la fe o Santo Oficio, o como se conoció en el pasado, la Santa Inquisición, una institución muy vinculada, por supuesto, a la orden dominica. Y llegan a Lima, ¿para qué? Para hablar del sodalicio, una organización, Sodalicio de Vida Cristiana, sobre la cual pesan denuncias en varios ámbitos. La primera y la más fuerte, develada en el libro 2015, Mitad monjes, mitad soldados, por Pedro Salinas y Pablo Ugaz, graves violaciones de orden sexual, psicológico y físico, graves violaciones a derechos humanos como servidumbre y esclavitud, perpetradas por el fundador de la organización y otras personas de su entorno. Esto fue denunciado en 2015. El sodalicio tuvo mucho tiempo, han pasado 8 años, para reparar, para compensar, y decidió no hacerlo. Al principio sí, nombró una comisión que fue muy importante de laicos, donde estuvo Miguel Humberto Aguirre, la doctora Rosario Fernández, y otras personas notables que emitieron uno de los informes más duros que yo he leído en mi vida contra una organización, y que recogieron realmente el testimonio de las víctimas. Luego se trató de compensar algo, se hizo tarde y mal. Y luego pasaron a la hostilización de quienes los habían denunciado. Y esa es la segunda parte de esta visita, la persecución a periodistas, ¿no? Está Pablo Ugaz, Pedro Salinas, Daniel Llovera, perseguidos sistemáticamente por personas vinculadas directa o indirectamente al sodalicio de Vida Cristiana, y perseguidos por decir la verdad. Y la Iglesia Católica anuncia la verdad, es así, la verdad de Cristo, perseguidos por decir la verdad. Y finalmente, también, un asunto sobre el cual Pablo Ugaz tiene investigando muchos años, que todavía no ha publicado en un libro, pero sí en muchos adelantos en el Diario de la República, las finanzas de esta organización, que llaman poderosamente la atención de la Iglesia también. Esto es una gran noticia, porque las víctimas del sodalicio han estado esperando noticias de Dios desde hace años. Algunos, muchos años antes de que Pedro siquiera tuviera la idea de escribir un libro, que se presentaron ante el arzobispo de Lima con sus casos y que nunca fueron escuchados. El primero que hizo pública la situación de abuso y de acoso y de maltrato fue José Enrique Escardó en el año 2000. Y luego, bueno, han venido otros relatos hasta que finalmente en 2015 tenemos el libro publicado, Mitad monjes, mitad soldados. Yo tuve que leer todo el libro Sin Noticias de Dios porque lo presenté el año pasado. Y realmente a uno se le revuelve el estómago como católica, te parte el alma, de verdad. La capacidad que puede haber de maldad, realmente de maldad, de captar a niños, adolescentes y jugar con sus mentes, con su conciencia, con su voluntad, hasta llegar a doblegarlos y convertirlos en personas sin pensamiento crítico, en unos niveles de maldad que uno no puede entender cómo puede haber gente tan perversa, y en algunos casos para explotarlos sexualmente. Frente a eso, la Iglesia tiene que curarse, y el Papa ha sido enfático en esto.
enfático, decidido, como no lo ha sido ningún otro papa nunca. Y por eso vienen Charles Chiculina y Jordi Bertomeu. Y de lo que ellos vean, porque tienen que venir a ver, van a tomar decisiones como se tomaron en Chile. Jordi Bertomeu es el sacerdote y abogado que va a Chile a poner orden y a sanar a una iglesia enferma. Una iglesia que el Papa había visto en Chile y que no entendía qué pasaba en la visita del verano del 2018. Acá fue, como siempre, amor, cariño, y en Chile eran plazas vacías y desoladas. ¿Y qué hizo el Papa? Preguntar, escuchar, escuchar. Escuchó, mandó a Bertomeu, Bertomeu fue a escuchar, y al regreso el Papa le pidió la renuncia a toda la conferencia episcopal chilena. Y obviamente nombró nuevamente a muchos, pero separó a los que no eran buenos pastores, a los que habían protegido a un pedófilo como fue Caradima. La iglesia tiene esa maravillosa y enorme capacidad de sanarse a sí misma, porque es la iglesia de Dios, porque es la iglesia del Espíritu Santo, y por eso nos podemos salvar todos. Esa es la buena nueva, la buena noticia. Y como saben, esta radio se llama Buenas Nuevas en tu Vida. Estoy feliz con estas dos, miren, las dos procesales, pero de procesos que llevan a la esperanza de sanar. Una para que ustedes tengan mejor información, otra para sanar a la Iglesia Católica. Finalmente, antes de irnos a la pausa, señalar también que hay otra buena noticia procesal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a la Corte Internacional de Derechos Humanos que le pida al Estado peruano que proteja la vida y la integridad del presidente del Tribunal de Elecciones, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Un tribunal que está bajo ahorita fuego del Congreso. Ustedes no tienen una idea de la vergüenza internacional que es para una democracia que un organismo jurisdiccional de derechos humanos tenga que pedir garantías para un funcionario de alto nivel. Y después me dicen que no se está perdiendo la democracia en el Perú. No, caramba. ¿Cómo no? ¿Es que no se dan cuenta del papelón internacional? No les entran balas en el Perú, porque estamos luchando por mantener la forma democrática de gobierno. Y las ayudas, como han podido ver, todas vienen de fuera. Todas llegan de afuera. Hay que sanar a la iglesia, viene una misión de afuera. Hay que lograr que esta acción de amparo que hemos interpuesto se convierta en una norma que evite la concentración de medios en América Latina. Tenemos que ir a la Corte Interamericana. Hay que proteger la vida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones amenazado de muerte por la gente que recibe la ministra de Cultura, que reitero, no fue ayer a la Feria del Libro, que va a ir si protege gente que irrumpe en presentaciones de libros, irrumpe, ese es su trabajo, irrumpir y destruir todo rastro de cultura. Y la ayuda también viene de fuera. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir a la pausa, porque ya está listo, ya lo estoy viendo ahí aparecer, Christopher Acosta. Christopher Acosta, periodista peruano, periodista latina, con amplia experiencia en todo lo que sabe hacer, en investigar. Ha escrito este gran libro, miren cómo voy, he avanzado bastante ayer, ha llegado ayer, hay que decir, ¿ya? Y tenía que bloquear tanto troll que iba leyendo y bloqueando, ¿ya? Pero, que miren, solo las primeras 50 primeras páginas les puedo decir que tiene una cantidad de material que yo no conocía, que cubro estos eventos a diarios, que para todos ustedes va a ser un descubrimiento. Vamos a la pausa y regresamos con él. Así es, Rosa María, ya nos está esperando Christopher Acosta, pero permítanme invitarles, porque Palestra Editores está invitando a todo el público en general para este lunes 24
Temas para pensar la Constitución de 1993, a Fíjate. 30 años de su vigencia, este lunes 24 de julio a las 8 de la noche en el auditorio Jorge Eduardo Ellison de la Feria Internacional del Libro de Lima. Será un espacio de análisis de instituciones contenidas en la Constitución, especialmente en el contexto de crisis política en los últimos años. Participan los doctores Francisco Eguiguren, Liliana Salomé Resurrección y Samuel Abad. Entre usted para toda la información a la página de Palestra Editores, palestra.com. Pausa y retornamos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el periodista de investigación Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina. Rosa María, adelante. Y muy bien, efectivamente, este libro ya está en la feria. Es un libro que se lee a toda velocidad. Presidentes por accidente de Christopher Acosta, Castillo y Boluarte, corrupción, golpe y suerte, sobre todo suerte. Y recorre con muchos saltos en el tiempo, ¿no? Porque vamos y venimos, los últimos 24 meses de la historia del Perú. Aun cuando hay unos viajes al pasado también, que son de los más reveladores. Christopher, tú lo dices al principio, pero ¿por qué escribir este libro? ¿Por qué sentiste la urgencia de escribirlo ya? Si estamos sobre el caballo, o sea, estos son acontecimientos que están ocurriendo aquí y ahora. Hola Rosa María, ¿cómo estás? En verdad yo tenía la idea de escribir un libro sobre Castillo, pero digamos no era posible porque el gobierno de Castillo era absolutamente tumultuoso, lleno de baches, y era una historia que no tenía un capítulo final, ¿no? Cuando Castillo da el golpe, encontré el capítulo final que necesitaba el libro, pero de pronto empieza inmediatamente este proceso de violencia terrible, 60 muertos, la toma del poder de Dina en medio de un contexto absolutamente revoltoso. Entonces el libro se convierte ya en algo más amplio, que era un perfil de los dos personajes, ya no solamente de Castillo, que era la idea original, porque lo digo en algún momento en el libro, o sea, pasamos de un presidente a otro en menos de 24 horas, un cambio de gobierno sobre la marcha, y el libro también hace un poco eso, termina montándose en este nuevo personaje que además, como lo planteo en el libro, conocemos incluso menos que a Castillo, que ya lo conocíamos muy poco, ¿no? Ahora, a veces parece que estás leyendo una novela, pero no es una novela y tienes que recordártelo todo el tiempo, porque Christopher se mete a la oficina de la DIVIAC y sabe que han pedido chifa, llega la Inca Kola, o sea, hay una cantidad de detalles que son verdaderos, ¿ah? Ojo, pero que le dan mucho color, porque a veces uno piensa que está en una novela y no es una novela. Bueno, nuestra historia es un poco una novela también, ¿no? Sí, pues, yo sé, pero digamos, pero acá no hay una gota de ficción. A lo que voy es a eso. En absoluto. En absoluto. Y ahí hay, creo que un aporte muy, muy valioso del libro, que es la biografía de Dina Boluarte. Dina Boluarte no tiene una biografía pública en la primera vuelta, que tú lo dices, es casi un fantasma. En la segunda ella tiene su propia campaña, y eso es algo de lo que vamos a hablar después, y aún así sus datos biográficos son menos importantes que los de Castillo, que ocupan sí nuestro tiempo, nuestra dedicación, examinar el pasado, etc. Eso la hace pasar desapercibida, juramenta y es presidenta del Perú. Y este libro aclara uno de los más grandes misterios para mí. Dina Boluarte estudia Derecho muy mayor. Eso cambia todo. A ver, yo te juro que ha sido como una epifanía. Cuéntale al público un poco cuál es la vida estudiantil y laboral de Dina Boluarte para que se entienda qué pasó y por qué los plagios que ahora se van a explicar también. Sí, en efecto, parto de la idea de conocer un poco más a Boluarte, que llega a la presidencia ahorrándose lo que más teme un candidato de la campaña, ¿no? Que es que la prensa investigativa hurgue en sus vidas, en sus actos privados, en sus actos públicos, y era una cuenta pendiente que tenía el periodismo para con Boluarte.
¿no? Entonces el libro, como bien dices, recorre su vida personal, profesional, por ahí algunas menciones incluso de su vida sentimental. Ella inició una carrera de administración que no termina en México, a donde acompaña a su esposo en ese momento, que sí termina ahí una maestría, y al volver, solo al volver, decide empezar a estudiar Derecho de manera tardía, ¿no? Digamos, uno nunca hay una edad ideal para estudiar, puedes estudiar en cualquier momento de tu vida, pero sí explica lo que tú dices. Ella termina la carrera de Derecho a los 39 años, que es una edad complicada para una persona que a esa edad quiere iniciarse en la vida profesional, por un tema de Complicadísimo. prácticas profesionales, que además tienen después espacios, requisitos muy puntuales. Hay estudios que te dicen de tal edad a tal edad, a los 39 es bien complicado de empezar. Y había una necesidad, como bien dices, de construir un currículum, ¿no? Y ahí viene lo que has mencionado también y lo que hemos revelado en algún momento en Punto Final, que es parte del libro, es una historia original del libro, que es el asunto del libro plagiado, que se construye básicamente para engrosar un currículum que Boluarte no tenía, Claro. porque ella publica el libro en el 2004 y en el 2006 o 2007 postula a la RENIEC, incluyendo ese libro en su currículum. ¿Cuándo se gradúa ella? ¿En qué año termina la universidad o obtiene el título? Mira, me parece que es en el año 2001, con Claro, cargo, está en el libro, con cargo a chequear el dato. Es claro. en el año 2001, sí. Y claro, yo decía, si Dina Boluarte tiene más o menos mi edad, ¿por qué no tiene biografía en los noventas? En los noventas ya todos estábamos trabajando, yo terminé la universidad, o sea, entré el 81, terminé el 87, ¿no es cierto? Hice una maestría del 88 y de ahí estaba trabajando del 90 en adelante, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Es que no hay, porque ella se casa, se va a México, es ama de casa, tiene sus hijos y luego tiene que construir un CV que no tiene nada. Entonces, el único trabajo que ella ha tenido es el de la RENIEC. No tiene ninguna Exacto. otra experiencia profesional. Nada. Así es, así es. Cero. Y además ella construye un currículum lleno de conferencias y seminarios del Colegio de Abogados de Lima. Ella se convierte en una asistente asidua de estos talleres, estos coloquios, Claro. pero además, mira tú qué curioso, con menciones especiales en derechos humanos, ¿no? Yo he accedido al currículum vitae completo de Boluarte, al currículum documentado, y hay mucho interés aparente, al menos en el currículum, en esta materia, ¿no? Claro, imagínate, si hubiera tenido verdadero interés. Es una construcción. De ahí que, como ella no es la única, de la hipótesis que yo tenía cuando tú sacaste la denuncia, que como dicen, a ver, todo lo que salió en Latina ya estaba acá, pero esto estaba en prensa, entonces se, no se potencian uno al otro, pero ya lo tenías hace algún tiempo, parte de un modus operandi que luego se ha vuelto a replicar en esta nuevo plagio que ha encontrado Hernán Florínez y Juliana Oxford, Latina, y en los dos lados han trabajado en Latina y ATV, que es junto a 6 o 7 que están más o menos como yo, todos estamos postulando trabajos en el Estado y no tenemos una sola publicación. Entonces necesitamos armar algo para llenar el hueco del currículum. Entonces, ¿qué armamos? ¿Qué armamos? Sí. Ya, mira, derechos humanos, una compilación. Ya, perfecto, los nombres de los 7, ya está. Y ya está. Y por eso Dina Boluarte dice, efectivamente, eso no era para venderlo. Obvio que no iba a venderlo. ¿Quién te lo va a comprar? O sea, los estudiantes de Derecho no compran, son misios y compran buenos libros de Derecho, no cualquier cosa. Era para rellenar el currículum, lo cual Claramente es... había un fin utilitario, ¿no? Había un fin utilitario de la publicación, pero además es un libro, yo he tenido ambos libros a la vista en la Biblioteca Nacional, que no tiene tiraje, no tiene editorial. Yo podría casi suponer que de ese libro se imprimió 4 o 5 copias, básicamente para incluirlo en el depósito legal de la Biblioteca Nacional y que tú puedas mencionarlo en tu currículum, ¿no? Porque según esos libros, Boluarte no solamente es especialista en derechos humanos, sino además en negligencias médicas, mira tú. Y con el En mismo medicina grupo, forense, que para que sí, entienda la gente que no estudia Derecho, medicina forense normalmente en las facultades que lo ofrecen, porque no lo ofrecen todas, es un electivo, ¿ya? Porque parte de que un médico te lleve a la morgue, ¿ya? Es horrible ese curso, discúlpeme, pero no tienes que tener un estómago de acero para poderlo llevar. Entonces,
no es un curso en el cual todos los abogados, primero, ni siquiera lo han llevado, y segundo, si lo han llevado, para muchos es una experiencia bastante traumática, ¿no? Como para que te especialices, porque además, les explico, los que se especializan en medicina forense, que normalmente son médicos, eso sí, tienen una carrera dedicada a la medicina forense. Tú no pasas por la medicina forense así como que de visita, ¿no? Pero Exacto. impresionante, impresionante Pero lo de la medicina. Me quedé, sí, pero además es con el mismo grupo de coautores, ¿no? Son los 6 o 7 mismos que hacen 2 libros, pero además los publican en el mismo año, ¿no? Casi uno después de otro, o sea, han tenido pues una voluntad académica impresionante. no, es una estrategia para llegar. Mira, tan Claro, es así claro, que claro. ustedes cuando van a preguntarle a los coautores, no se acuerdan. No se acuerdan, y hay No uno o se dos que te acuerdan. dice, nunca he tenido nada que ver con esa publicación, no sé cómo aparece ahí mi nombre, ¿no? Claro, pero es que no se acuerdan. De repente pusieron para la chanchita y se olvidaron. Alguien Porque pagó la impresión. claro, que es como llamar al es como ir al rincón del vago de hacer un libro. O sea, ahí por San Marcos hay unos sitios donde que hazme una tesis ya, y vuelto a hazme un libro. ¿Ya cuántos son? ¿100 soles por cada uno? Ya somos 700 soles nos hacen el libro. Y ahí mismo te lo imprimen, ¿ah? 4 copias para llegar a la Biblioteca Nacional y ya estamos. Yo creo que ha sido así. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión también. Y claro, eso no lo puede decir porque es una vergüenza, pero en las conferencias de prensa ha reiterado una y otra vez, eso fue hace 20 años, la fecha es muy importante porque ya sabe que ha prescrito, no hay posibilidad de perseguirla penalmente por esto, ni siquiera por falsa declaración de un documento administrativo, que sería lo más grave. Eh, entonces ha prescrito, pues. Dice, en las leyes de ese momento, yo compilé Exacto. unas normas, no compilaste una norma, mandaste a hacer un trabajo y pusiste tu nombre para poder postular a un puesto público al cual no podía entrar porque no tenía los años de experiencia, solamente tenía 3 años de abogada. Pero además acuérdate que son publicaciones que ella decide no declarar en su currículum del 2021, cuando se convierte en vicepresidenta y en Es que nunca le ministra, escribió. Ahora, claramente con un afán ocultista de su supuesta producción intelectual, ¿no? ahora, hay una cosa a mí que sí me llama la atención y es la siguiente, pero claro, ahora cuando tú recién cuentas esta historia, yo digo, normalmente, si tú quieres publicar algo, publicas tu tesis de bachillerato para todos los que nos graduamos antes de 1992. La ajustas un poquito y publicas tu tesis si quieres publicar algo. Pero claro, ella no se graduó antes del 1992, ella se graduó en el 2001, Uno. entonces ni siquiera tiene tesis de bachillerato. Se gradúa con expedientes como abogada y ya está. Entonces, para mí, esta parte del libro, como lo reitero, ha sido una develación de un misterio que yo no entendía y que ahora entiendo perfectamente. Estudió muy mayor, no tiene experiencia. Por eso es que mete la pata tantas veces en cosas del derecho, porque si es abogada, ¿cómo puede caer en cosas tan obvias, no? Pero claro, ha estudiado muy mayor y su único trabajo, su única experiencia laboral es la RENIEC, nada más. En esa Bueno, institución sí hace una carrera, ¿no? Pasa por una serie de puestos, pero digamos, ya había ingresado en el 2007 con ese currículum inflado, por decirlo de alguna manera. claro. Y para entretenerse más, aparecen, por supuesto, varios personajes. Nos detenemos un ratito en Dina, pero vamos donde Castillo ahorita. Muy bien, porque lo de Pedro Castillo también es alucinante. Hay parte que, ¿qué? Bueno, pero regresemos, así ustedes van a leer el libro así. ¿Ah? Así. Muy bien. En Dina también hay la aparición pues, de algunos personajes como Chimabukuro, alias Chima en este libro, que es un personaje bien importante porque su rol te da cuenta clara de la necesidad de Dina Boluarte de tener su propia campaña separada a la de Castillo en la segunda vuelta. Con su Exacto. gente, con su plata, con sus asesores, campaña que no pasa por la OMPE, ni un centavo. Y eso está en el libro, Correcto. está bien Sí, claro. y con su propio local de campaña, porque el Club Apurímac se vuelve en una base política y es la razón por la cual incluso la directiva de ese momento le dice amablemente, señora, retírese por favor, porque eso es un club social, no es un partido político. Pero dices bien en eso, Rosa María, ella desde un inicio, sobre todo desde la segunda vuelta, porque en la primera vuelta
probablemente no se tenía fe ni Castillo, ¿no? Entonces, si él no se tenía fe, menos la candidata a No, además tú vicepresidenta. dices que la primera foto que se toman es el día de la inscripción, Sí, ¿no? Y hay un relato interesante sobre la favorita de Cerrón para ser la candidata. No era ella, era otra, la doctora Córdoba, que era la sí, personera legal y que se exacto. declara además enemiga jurada de Dina Boluarte porque no adjunta la licencia de RENIEC en la postulación y por esa razón Dina Boluarte es tachada de la lista parlamentaria, pero no de la lista presidencial. Entonces, Exacto. Ella iba con el realmente, número 2 al Congreso y termina fuera, ¿no? y fíjense, escuchen todos este datazo, ¿no? Les estoy dando solo las primeras páginas. ¿Eh? Dina Boluarte, como no iba al Congreso, amenaza con renunciar y ahí se caía la lista completa y Castillo no podía postular. ¿Ah? Agárrate. Casi renuncia. No, hay un montón de momentos, por eso un poco el título del libro, hay mucho de azar y de escenarios que tú dices, oye, ¿qué hubiera pasado pues si la señora Boluarte se enoja, ¿no? Con razón o no, renuncia a la plancha y simplemente Perú Libre no tenía postulación y la historia hubiera vuelto a lanzar los dados, que es como se decide un poco las cosas en el país, y el presidente hubiera sido absolutamente otra persona, ¿no? Claro. Ahora, ahí juegan mucho las prioridades en el universo de cada una de estas personas, ¿no? Y para terminar con Dina, su prioridad era el Club Apurímac y no perder su chamba en la RENIEC, porque era la única que había tenido en la vida. Entonces, si ella se iba a esta aventura política con poca suerte, a los pocos meses, o no le daban chamba de ministra, no tenía trabajo. Entonces necesitaba la chamba de ministra porque la que pelea ferozmente y necesitaba a su vez tener, ¿no? En resguardo el Club Apurímac y en resguardo la RENIEC, porque era todo lo Sí, que tenía en la vida. era Y como su backup. era su backup. Por eso es que pide licencia, pero no renuncia. Entonces le dice, oye, usted ha sido elegida, tiene que renunciar. Ni hablar. Pido licencia, pero yo no renuncio. O sea, Dice qué mucho eso de la cortedad poca de fe mira. en sí misma, ¿no? Además, No, no, porque imagínate, y de la cortedad de miras, ¿no? De meta, o sea, mi club, o sea, y esto nos permite ir a otro personaje en el libro importantísimo que es Pedro Castillo. Y hay un pasaje en el cual lo visita Virgilio Acuña, ya está en el poder Pedro Castillo, es el hombre más poderoso del Perú. Eh, es una presencia, y eso es verdad, está acá en el libro, fantasmal en los consejos de ministros. Hay varias anécdotas sobre esto, vamos a volver. Pero Virgilio Acuña le pregunta, oye, pero te veo mal, te veo caído. Pedro Castillo le dice, no sé cómo están mis animales, no sé si mi chancha ha parido o no, no sé nada de mi vaca, mis cuyes. Estoy triste. exacto. Es, o sea, es como si Forrest Gump hubiera sido presidente del Perú, ¿no? El hombre estaba en, su cabecita estaba en otra historia. Y hay otra anécdota que Claro. también es real, una viceministra de Transportes, De le vivienda. dice, de vivienda, perdón, prepara un PowerPoint para presentarle al presidente y al Consejo de Ministros un plan de vivienda social. Entonces le dicen, mira, estamos haciendo acá presentaciones más sencillas para el presidente. Le tienes que explicar tu proyecto al portero, ¿no? Al guachimán, Sí, 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 al vigilante de al vigilante Palacio. de la puerta. Si el vigilante lo entiende, lo puedes exponer. Entonces ella se lo tiene que exponer al vigilante. Y el vigilante no lo entiende. Dice, no señora, no entiendo nada. Me dijeron, no, no puedes pasar. Eso es verdad, Christopher Acosta. Es absolutamente verdad y es mira tú que es de la gente que ya ha leído el libro, es lo que más me comentan, ¿no? Porque es muy ilustrativo de la absoluta ignorancia que tenía Castillo en el gobierno, no tenía idea de qué estaba haciendo allí y digamos, un secreto que era una persona muy limitada intelectualmente, ¿no? Entonces, no Claro, solamente esta viceministra, sino el cogollo del poder lo apapachan de una manera casi
digamos, lo protegen, lo cuidan, pero de una manera casi infantil, porque estaban ante una Infantil. persona que en efecto había que tenerle consideraciones especiales cuando se les ponían cosas, ¿no? Pero claro, pero es una infantilización del presidente de la República al punto que no vamos a ir ahí todavía, porque no he llegado. ¿Entiendes por qué lo convencen de que puede dar un golpe de Estado? Absolutamente, absolutamente, Porque pero además porque es un líder, claro, una persona desconfiado. asustadiza, desconfiada, entonces claramente tenías el material, el insumo suficiente para que lo empujes a tomar una decisión tan absurda como la del golpe, ¿no? No, y es pobre, porque lo que explican en el libro es que el señor no confía en nadie, no confía en Lima, obviamente, no confía en Lima como ciudad, como personas, pero sí confía en sus paisanos. Porque tiene estas relaciones eh, telúricas, ¿no? Y manda a pedir la lista de todos los empleados del Palacio de Gobierno que sean chotanos, porque los quiere cerca a él. Entonces, si tú eres Exacto. chotano, puede, porque a un chotano sí le cree, pero al que no es Sí. chotano no le cree. Está convencido que el chef de Palacio es fujimorista y lo va a envenenar. O sea, Dios mío, ¿quién ha estado en Palacio de Gobierno? Exacto. Y esto de la lista de chotanos es tan Yo real lo que había hay un, escuchado, hay un, Christopher. Eso yo lo había escuchado, pero, o sea, no sabía por qué, porque a veces tú crees es clientelismo, no, 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 no. Es un tema de terror, de exactamente. terror. El hombre desconfiaba, tenía miedo, miedo real de que lo vayan a envenenar dentro del Palacio de Gobierno. ¡Qué bárbaro! Hay Cuéntanos que más de ver la lista H. qué voces tenía alrededor que probablemente le promovían además este miedo como una manera de capturarlo, ¿no? Porque él estaba en medio, pues, de varias voces y facciones de poder. Lógico. Este, y claro, esto de la lista Cho deja de ser una leyenda cuando para este trabajo encontramos una lista en Excel, ¿no? Que se llamaba la lista Cho, con más o menos 15 chotanos, con su nombre, su lugar de nacimiento, y eso es un documento formal que poseía recursos humanos y al que se accede a través de acceso a la información pública. Claro, lo que es notable además que, miren, en Palacio de Gobierno, ¿cuánta gente trabajará administrativos? 400, 500 personas. Es notable que, bueno, 15 sean de chota, ya es bastante, ¿no? Pero lo notable es que están pues en distintas posiciones, ¿ya? Entonces ya, el mozo chotano, ese es el que me lleva el café, ¿no? El cocinero chotano, ese. La secretaria chotana, esa. O sea, tienes que ir jalando en recursos humanos gente de todo para armarle un aparato, ¿no? Exacto. Pero además de seguridad, porque acuérdate que la policía que lo rodeaba también era chotana. Claro, y de seguridad también, todo, claro, vas trayendo de todos lados. Ahora, notable también que la DIVIAC realmente pensara durante 2 horas que iban a detenerlos, o sea, que alguien iba a detenerlos y que había que salvar los expedientes. Y todo se envuelve y se van a unas casas de seguridad que tiene la policía y que nadie sabe dónde están. Solo dices, hay uno en Surco. Yo siempre he escuchado estas casas de seguridad, pero también ha sido un descubrimiento saber que existen. Y me pareció muy bacán. Esa parte cinematográfica, casi para hacer una película, parece guión de cine, ¿no? Las Absolutamente, policías, sí, porque acuérdate que ese día toda nuestra atención estaba en Palacio y en el claro, Congreso, pero claro, nadie fijó qué estaba pasando en la Fiscalía, que era la que poseía toda la información sobre Castillo, ¿no? Por eso me interesó empezar la historia por ese lado, porque era un lugar donde no se había puesto el foco hasta ahora, ¿no? Y ahí claro. tienen una historia propia, ¿no? Y ahí viene la historia de Salatiel Marrufo y luego Sada Goray, Fernandini, esto que lo tenemos ahorita en pantalla, ¿no es cierto? La audiencia interminable de prisión preventiva. Yo no estoy cubriendo el tema porque voy a tener que cubrirlo cuando lleguen a una decisión, pero de verdad que ya es interminable. Pero estos personajes que son importantísimos en la caída de Castillo cobran vida acá y las biografías que tienen un peso enorme, ¿no? La biografía de Salatiel Marrufo, de General Alvarado, de Abel Cabrera, todo este grupo que se encuentra en la universidad y luego retoman y llegan al poder. Y como a mí hay algo que me parece fascinante el caso Castillo, que es a la velocidad en que roban. Porque nosotros hemos cubierto pues ladrones en el Estado Sí. siempre, ¿no? Y siempre se demoran en organizarse, ¿no?
Y estos que no tenían partido, que no tenían aparato, que no tenían nada, tuvieron una velocidad en la organización para robar que yo nunca he visto en mi vida. Es una cosa sin precedentes. O sea, en 3 meses, o sea, Sada Goray ya tenía reunión con Salatiel Marrufo en 3 meses, con el operador en 3 meses. O sea, agosto, septiembre, octubre, en octubre ya estaba sentada con él. Correcto, sí. Salatiel Marrufo es un personaje apasionante, ¿no? Es un tipo, es un corrupto de carrera casi, ¿no? Porque yo estuve para este libro en Chiclayo, recorriendo los pasos de Salatiel Marrufo por su universidad, hablando con sus amigos, el rector de la universidad en ese momento, y claro, viendo además su paso por las fiscalías de Chiclayo, ¿no? El señor ha sido investigado por casos de corrupción en la universidad, por temas de lavado de activos y organización criminal en las azucareras del norte, ¿no? Estas de Tumán y tal. Tumán, Pero entonces, ¿cómo alguien así tú lo terminas aceptando en un gobierno, ¿no? Si no bueno, es para que efectivamente haga lo que sabe hacer. Claro, pues, o sea, es nuestro, ¿te das cuenta? Es un desgraciado, pero es nuestro desgraciado. Pero fascinante, porque termina siendo simpático, termina generando una relación de empatía con la policía y dice, llamen a General Alvarado y pregúntenle por los cafés. Pero además no solo con la policía, o sea, cuando he hablado con Sada Goray y con Mauricio Fernandini sobre Salatiel, se expresan muy bien de él, ¿no? Casi que o sea, dicen que es un tipo muy simpático, conversador, amante de las orquídeas, un tipo con el que puedes hablar largo rato, ¿no? Nunca encontré de parte de ellos un comentario es serio, que Salatiel Marrufo es lo que se llama en el sector público, yo sé que les va a parecer horrible, ¿no? Pero una persona servicial. Claro, efectivamente. Es una persona muy servicial. Una persona en el argot del sector público muy servicial es una persona a la que puedes corromper y que está buscando, o sea, está buscando que lo corrompan para hacerte el servicio. Entonces, es muy servicial. Y claro, pues es un personaje fascinante, como tú dices, adquiere otros matices acá y ahí hay que decir algo que es muy importante. ¿Llega primero la policía a Salatiel o llega primero la policía a Sada? La policía llega primero a Salatiel, absolutamente. Este relato que tiene Sada Goray de que ella se acercó por motivación propia a contar lo que sabía es falso, ¿no? Salatiel fue capturado el 7 de octubre, luego de una semana o 10 días empieza ya a contar todo lo que sabía cuando se quiebra en la cárcel de la Diviac, en la carceleta, y solo después de eso, Sada Goray manda a sus abogados a hablar con la fiscal Marita Barreto. Entonces, no es cierto, pues, que ella, pero además lo vas a encontrar en alguna parte del libro. Yo le pregunto a Sada Goray, si Salatiel Marrufo no hubiera contado o hubiera confesado todo este tema, ¿usted se lo hubiera contado a la fiscalía? Y ella dice que no, muy probablemente no. Y claro, ¿quién va a acercarse si ella se sentía, digamos, ya tenía copado el Ministerio de Vivienda? Recordemos por qué detienen a Salatiel Marrufo. Venía, sí, ¿no es cierto?, de la historia, en realidad, a ver, la pita la jala la fiscalía con la hija del presidente y el caso de Anguía. Este video que aparece en Cuarto Poder, la hija regalando horas, de repente dicen, oigan, ¿por qué? Había un decreto supremo. ¿De quién? Un decreto supremo que saca el Ministerio de General Alvarado. Vivienda. Ya, ¿y quiénes estaban en esta organización? Y así llegan a Salatiel. O sea, son varios meses en los cuales, digamos, hasta que llegan a Salatiel. Y a Salatiel, como dice un amigo mío, le tiraron una cachetada para que hable y 15 para que se calle, porque contó todo. ¿No? Yo he podido entrevistar off the record, he conversado, digamos, con los policías que han tenido a cargo los interrogatorios con Salatiel, que además también se han sentido seducidos por este personaje, porque te habla hasta además, está, digamos, dándote una declaración formal y de pronto sale y te cuenta una anécdota de otro caso y muy probablemente con esa otra información se abre otra investigación. Es un tipo muy... Me hubiera gustado entrevistar a Salatiel, no lo conseguí, pero todas las personas que en algún momento hablado con él tienen un concepto muy, digamos, fuera por supuesto de lo legal y lo penal, un concepto de que es una persona muy simpática, ¿no? Y estos personajes que rodean María. evento... Sí, Abel, ay,
tenemos que estar tan apasionadas con el libro que, pero tienen que leerlo, ¿ah? Porque ya tampoco les voy a contar todo. Es que en realidad los eventos los conocen. Lo que no conocen es lo que hay detrás del evento que explica las motivaciones, pues. Ah, ojo, antes de irnos a la pausa, la biografía de Dina Boluarte tiene además un elemento muy especial. Dina Boluarte cría sola, se casa, pero su marido se va y la deja con 2 hijos que ella tiene que criar sola. Y eso te cambia mucho las perspectivas de, ahora los hijos son profesionales, pero en ese momento, al inicio, no lo eran. Entonces, la desesperación por conseguir un trabajo fijo en el Estado, es muy grande en ella, porque ese es su boleto de salida. Necesita ese trabajo. Y además, hay que decir algunas cosas interesantes también que Christopher ha encontrado en algunas comisarías sobre Dina Boluarte. Pero vamos a la pausa y regresamos 30 segundos, nadie se mueva, y regresamos con Dina Boluarte en la comisaría. Caramba, vamos con eso. Pausa y volvemos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, quien se encuentra conversando con Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina y autor del libro de Presidente por Casualidad. Adelante, Rosa. Presidente por accidente. Por accidente. Castillo Boluarte, corrupción, golpe y suerte. Y vamos a hablar de golpes también, porque Dina Boluarte tenía una historia en un par de comisarías donde la denuncian de haberse agarrado a golpes. ¿Cómo es esto? Sí, hay 2 denuncias, una en la comisaría de Surquillo y otra en la de Surco, donde personas diferentes, en diferentes años, la denuncian por violencia física, ¿no? Una es una lavadora de carros, de estas personas que te cuidan el carro cuando llegas a una institución, que termina en una bronca física y verbal con Boluarte porque ella le reclamaba que había ocupado el lugar donde ella estacionaba fuera de la RENIEC. Claro, ¿No? Y ese caso termina en la comisaría. Claro, como si... Bueno, hay gente que cree que es dueña de la calle, pues, ¿no? Dice, este es mi sitio. ¿Por qué me han ocupado? No, señor, es la calle. Que usted trabaje acá no significa que sea su sitio. Y le pega a la lavadora de carros como si la lavadora de carros asignara los sitios a otros seres humanos o como si tuviera la obligación de cuidarle el sitio a la señora que trabaja en la agencia. Y le pega y terminan en la comisaría. Correcto, correcto. Esto está en la comisaría de Surco y la de Surquillo es la denuncia de otro señor, de un hombre que cuenta que Dina también lo agrede. Aparentemente es una agresión mutua por un tema. Aparentemente Dina era amiga de la esposa de este hombre y el hombre le reclama que le estaba metiendo como que ideas a su esposa sobre la relación de 2 y eso termina en una gresca también física y verbal. Ella también lo denuncias cruzadas, ¿no? Tipo dice que le rompió las uñas, le dobló el dedo y el otro dice que le pegó. Bronca física. O sea, tenemos una presidenta de la República que tiene 2 denuncias por agarrarse a golpes. Sí. Eso, escúchame, ese escrutinio en campaña no lo hubiera pasado. El escrutinio público de esos elementos no lo hubiera pasado. Y sí puedes construir una historia de amor y patriotismo diciendo yo era mayor, estaba sola, tenía 2 niños y me metí a estudiar Derecho para sacarlos adelante. Ahí sí puedes construir una historia muy bonita y de repente es verdad, además. Y siempre por eso he peleado por mi trabajo, para que mis hijos puedan ir a la universidad. Ya, muy bien. Pero las 2 broncas, esas son bien difíciles. Era información, volviendo a lo que te decía en un inicio, el libro intenta saldar esa cuenta pendiente de la prensa con Boluarte, que digamos en la campaña tenías, por supuesto, a ella como vicepresidenta y la estrella, entre comillas, era Castillo, que era el candidato presidencial, que además era un personaje pues pintoresco, ¿no? Que los medios hemos visto y hemos escrutado a detalle, pero nos ha pasado siempre que el vicepresidente pues queda en un segundo plano, fuera de la foto, y ya la escena nos va diciendo que hay que fijarnos más en los vicepresidentes, porque no es el primer vicepresidente que asume una presidencia en este país, muy probablemente por buen tiempo va a seguir siendo así. Y además hay que decir algo que yo creo que Pedro Castillo hacía lo que le decían que tenía que hacer. El sombrero es un tema bien importante, o sea,
A ver, le dijeron el primer día, mira, el símbolo es el lápiz y tú te vas a identificar del resto usando sombrero. Hasta para dormir se ponía el sombrero. Entraba a la iglesia con sombrero. Cosa que jamás haría un cajamarquino, porque un chotano se saca el sombrero cuando entra a la iglesia. O sea, eh, y se fue a las Naciones Unidas con el sombrero. Y un día le dijeron, no, ya sabes que ya no, ya. No, el sombrero ya no. Pues se sacó el sombrero. Entonces, hacía El, lo que decía. el creador del sombrero, como símbolo del candidato, es Richard Rojas, ¿no? El Claro, secretario general de Perú Libre, que en medio de una digamos, de una de las campañas de Castillo en provincia, acuérdate que todavía usábamos todos mascarilla, 2021, inicios, ve pues que el candidato no se diferenciaba de la mancha, ¿no? Tú tenías un montón de gente, todos con mascarilla, pero el que se diferenciaba era su hermano, el hermano de Pedro que usaba sombrero. Y Richard le hizo, en adelante el sombrero lo vas a usar tú. Y es así como Castillo empieza a usar el sombrero y se vuelve un poco su símbolo, porque él nunca antes había usado sombrero como parte de su vestimenta natural, de diario. claro. Hay que decir que con Richard Rojas, secretario general de Perú Libre, hay un desencuentro muy grave al inicio de la campaña entre Dina Boluarte y él. Y estas cosas que pueden parecer anecdóticas, cuando yo le dije, uy, gravísimo. Iban en una caravana a Ayacucho, donde participa Dina Boluarte con sus propias camionetas y carros, pero iban siguiendo a Pedro Castillo. Hay un accidente trágico. El hermano de Richard Rojas sale herido, lo trasladan a Lima, pero su hermano muere unos días después. Y Dina Boluarte no va al velorio, no le da el pésame. Al secretario general del partido no le da el pésame por su hermano. Eso, no sé, en otras culturas es diferente, ¿no? Pero en la nuestra, que tu candidata que estaba yendo a la misma caravana contigo no se haga presente, eso es una ofensa imperdonable. Y que Sí, haya... claro que sí. Y ya Hay, venía, hay, ya venía con lo de los 1.000 soles, ¿no? Pero cuenta tú primero, después cuento lo de los 1.000 soles. Yo. sí, claramente en la política como en la vida diaria, pues las relaciones se gestan o se construyen con gestos, ¿no? Y algo tan sencillo como eso no ocurre, pero además el equipo duro de campaña de Castillo, que era gente que se subía a camionetas destartaladas, que dormía en hotelitos pues de mala muerte o donde los agarra en la noche en el carro, sentían o empiezan a sentir injusticia porque ven a esta señora que volaba en avión, con Shimabukuro, con policía, con seguridad, se instalaba en buenos hoteles, y empieza pues a haber una sensación un sentimiento de injusticia, ¿no? Algo aquí no cuadra. Nosotros hemos sacado el ancho durante la primera vuelta y solo después, cuando pasa Castillo a la segunda vuelta con su trabajo, aparece esta señora con camionetas, con vuelos a provincia y empieza a gestarse un malestar sobre el personaje de ella en el papel de la campaña y para compartir el poder, ¿no? No, y ahí el gesto de los... Miren, este gesto también pinta el personaje muy bien, ¿no? Cada uno de los miembros de la lista parlamentaria, son 130, tenían que poner 1.000 soles, ¿ya? Para los gastos de la campaña del candidato, lo cual parece un aporte racional, porque está dentro de los límites que fija la ley, 1.000 solcitos cada uno, 130.000 soles, ayuda. Muy bien. Dina pone los 1.000 soles, pero como ella manejaba la cuenta, ella, porque ella era la secretaria de Economía del partido, y no la inscriben, ella se retira sus 1.000 soles. Qué bárbaro, ¿eh? Para la campaña donde ella participaba como vicepresidenta también. Y lo descubren después, cuando revisan, y dicen que el retiro de 1.000 soles, yo no era candidata parlamentar, no me pusieron en la lista, me devuelven mis 1.000 soles. Exacto. De esos gestos que pueden parecer menores, se No, construyen los personajes, ¿no? Entonces, claro, ella pues, Córdoba, Ana María Córdoba, ¿no? Por este error termina no inscribiéndola como candidata al Congreso. Ella ya había aportado los 1.000 soles y los retira pues porque tenía la contraseña de la cuenta, ¿no? nos tenemos que ir, les recomiendo muchísimo la lectura. No sé por qué es Christopher Acosta, como dice al principio del libro, siempre termina en Tacabamba, ¿no? O sea, todo regresa. Y estuviste ahí por uno y ahora estás por otro, ¿no? Por otro, Por exactamente. otro. Mira tú que ahí hay que mirar con más cuidado Chota, porque tiene personajes muy interesantes. No, sí, por supuesto, pero si imagínate,
uno casi, o sea, bueno, por lo menos pretendía ser presidente y el otro fue presidente sin pretenderlo, porque efectivamente son presidentes por accidente. Por Presidente accidente. por accidente. Mira que el título a la gente no le ha gustado mucho en redes, ¿no? Porque dicen que no, que es un presidente legítimo. Nadie está diciendo aquí que Castillo no es un presidente No, legítimo, eso no está por en duda. supuesto. Pero hay mucho de azar, ¿no? En la historia política de este personaje. El propio Vladimir Cerrón, te escuché comentarlo alguna vez, acepta él mismo que Castillo fue presidente por pura casualidad, porque ellos ni Pero siquiera perdóname, tenían la intención de ser gobierno. o sea, el problema grave de Perú Libre el 2020 es que no pasan la valla. No meten un solo congresista al Congreso del 2020 y eso a Cerrón le dice, yo tengo que buscarme a alguien que me salve la valla. ¿Quién? Alguien que tenga maestro, por ejemplo, líder magisterial, perfecto, eso me da un poquito y me salva la valla. La idea es que le salven la valla, nada Exacto. más. Eso era todo. Pero además Castillo lo busca en Huancayo, en Junín, para pedirle un número en la lista del Congreso. Jamás se le Claro, acerca para intentar ser candidato presidencial y Cerrón, que tiene pues más avispado, más carrera política, le dijo, no, tú te vienes de le- candidato presidencial, ¿no? y Y le termina llegando. en realidad, como digo siempre, Castillo gana por ausencia de alternativas y porque se veía una persona preocupada pues, por sus chanchos, es una persona que no tiene maldad, o sea, parece ser un locus amenus pastoril, ¿te das cuenta? Y eso era gratis, no había ni que construirlo porque eso era lo que era. Claro, llega al poder y dice, bueno, si acá todos roban, yo también, ¿cuál es mi parte? ¿No? Y está narrado los pagos mensuales a Castillo, desde el primer, no del primer mes, pero casi, ¿ya? Y los pagos que le entregas al Grema Rufo para coimear congresistas para que no lo vaquen. Eso está Nos narrado vamos, Rosa acá. María. Sí, no se lo pierdan. Está buenísimo, está buenísimo. Felicitaciones a Christopher por esta y por todas las Gracias. primicias y por las que vendrán, porque siempre vas a tener más. Felicitaciones, Feria del Libro. Otros libros, tengo un montón más, ¿ah? Me ha llegado que se llama No Juzgarás, Rodrigo Murillo, novela, y todos los que les he presentado. El lunes vamos a estar con Francisco Sagaste, y también quiero llamar a todos a leer el libro de Martín Hidalgo. Ayer los invité al de Godoy. Vamos a seguir presentando libros toda esta semana. Un segundito, Sí, chiquitito. sí. Presentamos Presidentes por Occidente el 28 de julio en la feria a las 7 de la noche. Qué patriótico, la verdad. Muy bien. Esperemos que sea un éxito. Nos Gracias. tenemos que despedir de ustedes. Ha sido una semana intensísima. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Hasta el lunes. Chao.